¿Alguna vez te has sentido acorralado por la prepotencia de quienes creen ser superiores, sin imaginar que el destino guarda un giro que nadie vio venir? Esta historia nos recuerda que, a veces, detrás de un momento de humillación se esconde la llave de un secreto familiar perdido hace décadas. Una historia de dignidad, misterio y lazos invisibles que te mantendrá pegado hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. No pensamos pagar la cuenta, murmuró uno de los 3 jóvenes de traje, soltando una risa que contagió de inmediato a sus 2 compañeros. Sofía, con las manos temblorosas y un nudo apretándole la garganta, respiró profundo para no perder la compostura. En el salón repleto, varias miradas de curiosos giraron hacia la mesa, atraídas por el tono humillante que rompía la armonía del restaurante. Mientras los 3 presumían su falsa superioridad, la joven retrocedió medio paso, buscando instintivamente espacio para sostenerse. El bullicio del lugar parecía apagarse a su alrededor, como si cada sonido quedara suspendido en un silencio incómodo y denso. Al fondo, cerca de la barra, una figura adulta avanzó con pasos lentos pero firmes, observando cada gesto de los clientes que se burlaban. Ellos seguían riendo, completamente ajenos a que una presencia imponente se acercaba por su espalda. La expresión de Sofía cambió cuando notó esa sombra avanzar, y por un instante la tensión del momento pareció quebrarse en algo más profundo. Una mezcla de temor, vulnerabilidad y un rastro de esperanza que nadie más en la mesa alcanzó a detectar. Las risas de los 3 hombres, de traje gris, rompieron la armonía del restaurante, como si alguien hubiera estrellado una copa contra el suelo. Algunos clientes levantaron la vista de sus platos, otros fingieron no escuchar, pero todos se dieron cuenta de que algo profundamente injusto estaba ocurriendo. En esa mesa junto al ventanal, Sofía respiró hondo. Llevaba el uniforme ligeramente arrugado por tantas horas de trabajo continuo. Sus dedos apretaban la pequeña libreta donde apuntaba los pedidos, tratando de evitar que el temblor de sus manos delatara el impacto de la frase cruel que acababa de recibir. Sabía que en lugares como ese, la humillación muchas veces se tragaba en silencio, igual que un bocado duro y seco que nadie quiere masticar. Los 3 hombres seguían bromeando entre ellos, sin preocuparse en absoluto por quién tenían enfrente. Uno de ellos la señaló con un gesto de mofa, como si se tratara de un espectáculo, montado para entretener a quienes miraban desde otras mesas. La música suave de fondo ya no lograba cubrir el tono hiriente de sus voces. El ambiente, antes cálido, se volvió pesado y hostil. El dolor de Sofía no se escuchaba, pero flotaba en el aire pegajoso e incómodo. Ella pensó en la pequeña mochila violeta que su hija había dejado junto a la puerta del departamento esa mañana. Pensó en la lonchera sencilla, en la promesa que había hecho de llevarle un jugo diferente el próximo fin de semana si lograba juntar unas monedas extra. Su mundo giraba en torno a esa niña, a ese lazo inquebrantable que era lo único firme que tenía en su vida. Por eso soportaba turnos dobles, por eso sonreía incluso cuando la trataban como si no valiera nada. Más al fondo, cerca de la barra, un hombre maduro de cabello canoso detuvo el paso. Se llamaba Roberto. Observaba la escena con el ceño ligeramente fruncido, como si le costara creer que algo así ocurriera. Frente a tantas personas, sin que nadie interviniera, sus ojos viajaron de los 3 trajes elegantes al rostro pálido de Sofía. Percibió la forma en que ella apretaba los labios, la manera en que evitaba cruzar la mirada con los clientes para no derrumbarse allí mismo. En las otras mesas, el público silencioso se dividía entre la incomodidad y la cobardía. Una pareja joven murmuró algo entre dientes, pero no se levantó. Un hombre de negocios acomodó su corbata y fingió revisar el celular con urgencia. Nadie quería meterse en problemas con gente que lucía poderosa o influyente.
Sofía intentó mantener la voz firme mientras explicaba otra vez el monto de la cuenta. No reclamaba una propina exagerada ni alzaba el tono, solo pedía lo justo por el consumo. Uno de los hombres chasqueó la lengua con fastidio, se recargó en el respaldo de la silla y sonrió de lado, seguro de que tenía la situación bajo control. En ese momento, la figura de Roberto se acercó unos pasos más. No dijo nada, solo se detuvo detrás de la mesa, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra con claridad. La luz que entraba por la ventana dibujó su sombra sobre el piso, una silueta que se expandió hasta los pies de Sofía. Ella percibió esa sombra y giró apenas la cabeza, lo suficiente para descubrir que no estaba sola. Su respiración cambió. Por un instante sintió que el ruido del restaurante se alejaba, como si alguien bajara el volumen del mundo exterior. No conocía a ese hombre personalmente, aunque sabía quién era, pero había algo en la forma, en que la miraba que no se parecía a la indiferencia de los demás. Había una especie de conexión silenciosa, una atención verdadera que la descolocó. El traje gris del joven que lideraba la burla se movió cuando él decidió alzar otra vez la voz. Estaba a punto de lanzar un comentario aún más hiriente cuando notó que los ojos de Sofía ya no se fijaban en su cara, sino en algo justo detrás de su hombro. Frunció el ceño, giró con impaciencia y se encontró frente a frente con el hombre de cabello canoso. El salón entero contuvo el aire. Algunas copas quedaron a medio camino de la boca de los comensales. El murmullo bajó de intensidad como si la ciudad quedara fuera de ese instante congelado. Nadie sabía con certeza qué haría ese hombre, pero bastó verlo para entender que la escena iba a cambiar radicalmente. Sofía sintió que algo diminuto se encendía muy adentro de ella, una chispa que se parecía a la esperanza, aunque ni ella misma se atreviera a llamarla así en ese momento. No imaginaba que aquella mirada firme frente a los tres hombres no solo iba a defender su dignidad, sino que también arrastraría secretos, heridas antiguas y un lazo inesperado que pondría a prueba todo lo que conocía sobre la familia y el destino. Porque la próxima frase que saldría de la boca de ese hombre no solo frenaría la burla, sino que empezaría a desenterrar una historia que ninguno de los presentes estaba listo para escuchar. La tensión quedó suspendida en el aire cuando el joven de traje gris giró y descubrió a Roberto justo detrás de su silla. La expresión soberbia se quebró un instante, como si su seguridad se desplomara bajo una presencia que no esperaba encontrar allí. Las risas de sus amigos murieron de golpe, dejando un silencio áspero que recorrió todo el restaurante. Sofía mantuvo la bandeja contra su cintura con los hombros tensos. No comprendía del todo la intención del dueño, pero percibía una firmeza distinta, algo que no se parecía a la indiferencia típica de la clientela elegante. Las mesas cercanas fingieron desviar la mirada, aunque sus oídos permanecían alerta, atentos a cada susurro. Roberto no levantó la voz. ¿Cuál es el motivo para tratarla de esa forma? Murmuró con una serenidad que obligaba a responder. El joven tragó saliva, buscando alguna excusa convincente. «Solo estábamos bromeando», dijo, aunque la frase se extinguió antes de completarse, apagada por la mirada severa del recién llegado. Los otros dos acomodaron las manos sobre la mesa, inquietos. Aquella figura no tenía el gesto de un cliente común. Había autoridad en su postura, una convicción que se sentía en la distancia corta, como si cada palabra cargara un peso definido. Sofía respiró superficialmente, queriendo desaparecer entre las sombras del restaurante. Sabía que aquel momento podía volverse peor en cuestión de segundos. La mayoría de las veces, cuando alguien intervenía, la situación escalaba. No quería problemas, no con tantas cuentas pendientes, no con la imagen de su hija pequeña, esperando por ella en un hogar modesto que dependía de ese trabajo para mantenerse a flote. Roberto extendió la mano y tomó el recibo arrugado que yacía sobre la mesa. Lo observó unos segundos, luego levantó la mirada hacia los jóvenes. «Este monto no corresponde a un capricho», dijo. «Es el pago justo por el servicio que recibieron, y este lugar no tolera abusos.
Los tres hombres de traje se tensaron a la vez. La incomodidad se hizo evidente. Uno de ellos murmuró algo entre dientes, intentando recuperar el control. No pretendíamos ofender tanto, balbuceó. Solo fue un malentendido. No lo parece, replicó Roberto. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunas sillas se movieron apenas. Un camarero detrás de la barra bajó la mirada con respeto. Era evidente, ese hombre tenía una conexión directa con el lugar. Era el dueño. Sofía sintió un nudo subir por la garganta. No quería que la situación fuera más lejos, pero tampoco podía intervenir sin arriesgar su empleo. Su respiración se hizo más baja cuando Roberto añadió: «Pagarán la cuenta completa. Luego saldrán». Los jóvenes se miraron entre sí, derrotados. Uno extrajo la billetera con movimientos torpes. Depositó los billetes sobre la mesa demasiado rápido. El segundo hizo lo mismo, evitando el contacto visual con cualquiera de los presentes. El tercero apretó los labios, intentando guardar algo de orgullo, aunque sin éxito. «Y antes de irse», continuó Roberto, «ofrezcan una disculpa». El rubio levantó la cabeza, sorprendido. Por un momento pareció resistirse, pero finalmente cedió ante la presión silenciosa del ambiente. «Perdón», dijo apenas audible. Los otros dos lo imitaron con frases cortas, casi susurradas. Después se levantaron y se marcharon en silencio, arrastrando su arrogancia rota con cada paso hacia la salida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el restaurante exhaló un suspiro colectivo. La música volvió a sentirse, aunque más tenue, como si también necesitara recuperarse del momento. Sofía bajó la mirada confundida, agradecida, pero profundamente confundida. Roberto se acercó un paso más, con un tono más humano, menos rígido. «Necesito hablar contigo», murmuró. «Será breve, pero es importante». Ella no entendía qué podía querer alguien como él de una trabajadora, agotada que solo intentaba sobrevivir. Pero sus ojos mostraban un tipo de verdad que no generaba miedo. Despertaba algo distinto, una luz cautelosa que se parecía a la esperanza, aunque no se atreviera a nombrarla todavía. Y ese primer vistazo directo, entre ambos, sería el inicio de algo que ninguno imaginaba. Sofía siguió a Roberto hacia el pequeño pasillo que conectaba el salón con las oficinas internas. Cada paso parecía resonar más fuerte que los murmullos del restaurante a sus espaldas. No sabía si había hecho algo mal, si iba a recibir una reprimenda o si, de algún modo inexplicable, aquel hombre estaba por cambiar la dirección de su noche por completo. Roberto empujó con suavidad la puerta de una oficina. Dentro, la luz cálida de una lámpara de escritorio iluminaba un espacio ordenado y algunas fotografías antiguas colgadas en la pared. Había rostros jóvenes, celebraciones discretas, una imagen del restaurante en sus primeros años en Buenos Aires. Él la invitó a pasar con un gesto tranquilo. «Puedes sentarte si lo deseas», dijo con una voz mucho más suave que la que había usado frente a los jóvenes. Sofía se mantuvo de pie, como si temiera ocupar demasiado espacio en ese lugar ajeno. Sus manos se entrelazaron por impulso, tratando de ocultar el temblor sutil que no la dejaba desde hacía minutos. «No quiero causar problemas», susurró ella. «Solo hago mi trabajo. Precisamente por eso estoy aquí», respondió él. «Mi nombre es Roberto». El nombre resonó en su memoria. Había escuchado a los otros empleados mencionar que el dueño pasaba de vez en cuando, pero ella nunca había cruzado palabra con él. Lo imaginaba distante, ocupado, alguien que solo pisaba el lugar para supervisar números y horarios. No un hombre que se enredaba en una escena tensa para defender a una empleada a la que apenas conocía. Roberto observó su postura frágil durante unos segundos que parecieron eternos. «No quería que te fueras a casa con esa humillación encima», añadió. «No permito que nadie trate a mi equipo como si valiera menos que un ruido molesto en la mesa». La frase golpeó algo adentro de Sofía, como si alguien hubiese tocado una fibra sensible que llevaba demasiado tiempo dormida. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Gracias». «Pero no hacía falta», dijo con timidez. «Sí hacía falta», contradijo él, «y no solo por justicia. Hay algo más que necesito decirte». El tono cambió. De firme pasó a íntimo, casi vulnerable.
Algo en el rostro de Roberto se endureció por un instante, como si cargara palabras que llevaba años guardando bajo llave. Cuando te vi enfrentando a esos hombres, hubo un detalle que me llamó la atención, añadió, eligiendo cada palabra con cuidado. La forma en que intentabas mantenerte firme, la fuerza silenciosa que te rodeaba. Sofía frunció ligeramente el ceño, sin comprender a qué se refería. Quiso preguntar, pero Roberto continuó. Esa manera de resistir no se aprende por capricho, se aprende por necesidad. Su respiración se cortó. Ese juicio parecía demasiado certero, demasiado cercano a su realidad diaria. Ella bajó la mirada, sin querer mostrarse vulnerable ante alguien que acababa de conocer. Mi vida no es fácil, admitió con un hilo de voz. Pero no soy la única. No, concedió Roberto. Pero tu historia no es una más, estoy seguro. Ella levantó la vista confundida. ¿Por qué dice eso? Roberto tomó aire, como quien se prepara para revelar algo que puede cambiar el rumbo de la conversación y de la vida misma. Su expresión se volvió tensa, casi triste. Porque hay algo en ti que reconozco, respondió. Algo que pertenece a mi pasado. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Nos conocemos? Preguntó, temiendo la respuesta. No, susurró él, pero conocí a alguien con tu misma mirada. Una mujer que desapareció hace muchos años dejando un vacío que nunca pude llenar. El sonido del reloj en la pared marcó un segundo largo, interminable. Sofía tragó saliva. No sabía quién era esa mujer, ni por qué el dueño del restaurante la comparaba con ella, ni qué tenía que ver eso con su presencia allí. Roberto bajó la mirada al escritorio. Hay algo que debo averiguar, dijo con voz baja. Algo que podría explicar por qué al verte hoy sentí una fuerza que creí perdida para siempre. Y antes de que ella pudiera reaccionar, él levantó la cabeza y añadió, quiero saber quién es tu familia. La oficina quedó en silencio, cargada de tensión, destino y un presentimiento que hacía temblar el aire entre ambos. La pregunta quedó suspendida como un golpe suave que no buscaba herir, pero sí desenterrar algo profundo. Sofía sintió un estremecimiento recorrer su interior, no porque sospechara un peligro inmediato, sino porque ese tema siempre abría un vacío que prefería mantener oculto. Se apoyó ligeramente en el borde del escritorio, tratando de tomar control de su respiración. Mi familia, murmuró con cautela. No tengo mucho que decir, solo mi niña. Roberto permaneció en silencio unos segundos, estudiando cada gesto. No había juicio, no había superioridad. Había una inquietud que lo hacía frotar las manos con tensión contenida. ¿Y tus padres? Preguntó con voz baja. El aire pareció detenerse. Sofía tragó con dificultad. No formaron parte de mi vida, respondió evitando los detalles dolorosos. Me crié con personas que no tenían vínculo de sangre conmigo. Crecí en un ambiente complicado. Eso es todo. La luz anaranjada de la lámpara delineó la sombra de Roberto contra la pared. La expresión de su rostro cambió ligeramente, como si una pieza perdida encajara con otra que llevaba años sin tocar. ¿Conoces algo de tu origen? Insistió con una mezcla de delicadeza y urgencia. Sofía negó con suavidad. Solo que alguien me dejó en una casa ajena cuando era muy pequeña. Nunca tuve un nombre de referente claro. La gente que me recibió me trató como un estorbo, no como parte de un hogar. Por eso me fui tan pronto pude trabajar. Roberto cerró los ojos apenas un instante, como si algo dentro de su memoria lo empujara hacia una grieta que nunca había logrado cerrar. Yo perdí a una persona hace más de 20 años, confesó. Una joven que vivía conmigo. Un día desapareció sin explicación. Era menor, vulnerable, con una mirada muy particular, igual que la tuya. Sofía sintió un nudo en la garganta. No sabía si ese relato tenía relación directa con su vida, pero la intensidad con la que Roberto lo compartía generaba una inquietud nueva, casi dolorosa. ¿Usted cree que yo...? Alcanzó a decir antes de detenerse. Temerosa de concluir la frase, no quiero afirmar nada, interrumpió Roberto suavizando el tono. Pero cuando te vi enfrentando aquella burla, algo en tu forma de sostenerte me llevó al pasado. Fue como reencontrar un eco perdido. La oficina quedó cargada de un silencio denso. Sofía apartó la mirada hacia la ventana cubierta por cortinas.
La imagen de su niña apareció en su mente como un faro, su sonrisa pequeñita, su forma de aferrarse a su muñeca vieja, su pureza luminosa. Todo lo que hacía tenía un único propósito: darle a esa niña un futuro distinto del suyo. Roberto volvió a hablar, esta vez con un temblor casi imperceptible. Quiero ayudarte, Sofía, no por lástima ni por caridad, sino porque hay algo que necesitamos descubrir, y porque presiento que tu historia y la mía se cruzaron por una razón que desconocemos. La palabra razón retumbó dentro de ella. No creía en señales místicas, pero esa noche estaba llena de coincidencias incómodas. La intervención inesperada, la conversación íntima, la manera en que Roberto buscaba piezas que parecían encajar demasiado bien. ¿Qué espera encontrar?, la preguntó con voz quebrada. La verdad, respondió él, y quizá una posibilidad de redención para ambos. Sofía sintió que el piso se volvía más pesado. No sabía si debía confiar en ese hombre o alejarse de él antes de que su vida tomara un camino que no sabía si podría manejar. Pero algo en su tono, tan humano, tan herido, despertaba una chispa que llevaba años apagada. Una esperanza tímida, frágil, pero viva. Roberto dio un paso hacia la puerta. Si aceptas continuar esta conversación, nos veremos mañana al final de tu turno. Prometo que no te pondré en riesgo. Sofía apretó los labios. Una tormenta de emociones se agitaba dentro de su pecho. Voy a pensarlo, susurró. Y cuando Roberto salió de la oficina, el silencio que quedó atrás fue más intenso que cualquier palabra dicha. Algo grande se acercaba, un cambio que podría unir vidas separadas por décadas o abrir heridas nuevas. Sofía salió de la oficina con pasos lentos, como si el aire del restaurante se hubiera vuelto más espeso desde la conversación con Roberto. Aún podía sentir el eco de sus palabras en la piel, una mezcla incómoda entre inquietud y curiosidad. Las mesas ya estaban casi vacías, el turno estaba por terminar, pero su mente seguía agitada, incapaz de ordenar lo ocurrido. En la barra, su compañera Carmen la observó con discreción. «¿Todo bien?», susurró. Sofía solo asintió, aunque su mirada mostraba un torbellino interior que no sabía ocultar del todo. No podía contar nada, no porque fuera un secreto prohibido, sino porque aún no entendía qué había despertado. Roberto, con esa conversación tan inesperada, terminó de limpiar las mesas asignadas y dejó las bandejas en la cocina. Cuando salió por la puerta trasera del restaurante, la noche de Buenos Aires la envolvió con su ruido constante, las luces de la avenida y el olor a humedad que flotaba en el aire. Caminó unos metros hasta la parada del colectivo, buscando espacio para respirar. El cansancio le pesaba en los hombros, pero había algo más profundo aferrado a su interior. Un presentimiento ineludible. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte al canal Relatos que Marcan. Posteamos un video todos los días. Dale me gusta al video si te está gustando esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mientras esperaba el transporte, revisó su celular viejo. Tenía un mensaje de la vecina que cuidaba a su niña. ¿Todo bien? ¿Ya duerme? Ese texto, sencillo pero lleno de ternura, alivió parte del nudo que llevaba en el pecho. Su hija era su brújula, su fuerza, la razón por la que seguía adelante incluso cuando la jornada se hacía eterna. Durante el trayecto, Sofía miró por la ventana, observando la ciudad avanzar como un río de luces y sombras. Recordó las palabras de Roberto: «Necesito saber quién es tu familia». Aquella frase pulsaba en su memoria como un latido insistente. No entendía qué vínculo podía haber entre ellos. «No tiene sentido», murmuró para sí misma. Pero en el fondo había un temblor extraño que le decía que quizás sí había algo. Un hilo invisible que llevaba demasiado tiempo suelto. Al llegar al edificio subió las escaleras con pasos silenciosos. Cuando abrió la puerta del pequeño departamento, encontró a su hija dormida en el sillón, abrazando la muñeca desgastada. Ese gesto inocente llenó la habitación con una calidez que contrastaba con la confusión que llevaba encima. Sofía se acercó, acarició suavemente el cabello de la niña y la cargó con cuidado para llevarla a la cama. Esa pequeña figura era su refugio, su motor.
su conexión más pura con la vida. «Mi cielo», susurró, aun sabiendo que la niña no podía escuchar. Esa imagen despertó en ella una mezcla de ternura y dolor, como si la inocencia de la niña iluminara sus propias heridas pasadas. Había crecido sin un abrazo auténtico, sin un nombre que marcar con orgullo en una tarjeta escolar, sin un rostro al que llamar madre con certeza. Aquella ausencia era una sombra que aún la acompañaba. Se sentó al borde de la cama y dejó caer la cabeza entre las manos. «¿Qué quiere ese hombre de mí?», preguntó al silencio. El reloj marcó las 11 con un sonido leve. La ciudad seguía viva tras la ventana, pero en ese cuarto diminuto la realidad se sentía suspendida, como si la noche aguardara una decisión trascendental. Al día siguiente, Sofía llegó al restaurante con la mente todavía dividida. Durante el turno evitó cruzarse con Roberto, aunque sabía que él estaba allí. Podía sentir su presencia, esa tensión contenida que la seguía a distancia. Cuando el reloj marcó el final de su jornada, Sofía quedó parada en la puerta lateral del restaurante. Podía irse, podía huir de aquella conversación que la intimidaba tanto. Su rutina la llamaba cenar lo poco que quedara, preparar la ropa de su niña, dormir apenas unas horas. Pero su corazón marcaba un ritmo inquieto, como si la vida le pidiera que no retrocediera. Esta vez respiró hondo y avanzó hacia la oficina. Sofía caminó hacia la oficina con pasos que parecían no pertenecerle. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue escapaba hacia el pasillo, dibujando una línea dorada sobre el piso. Tocó suavemente antes de entrar, aunque sabía que Roberto ya esperaba su llegada. Su silueta se distinguía junto al escritorio, inmóvil, como si el tiempo lo hubiera atrapado en ese rincón del restaurante. «Gracias por venir», murmuró él sin levantar demasiado la voz. «Sé que es tarde y que debes estar cansada». Sofía se quedó cerca de la puerta. No quería acercarse más de lo necesario. Sentía que cada paso hacia él era también un paso hacia un pasado que no conocía. «Mi turno terminó», respondió con cautela. «Y usted dijo que era importante». Roberto asintió despacio. Había algo diferente en sus ojos, un brillo apagado por los años, pero encendido por una necesidad interior que aún no sabía poner en palabras exactas. «Quiero contarte algo que nunca compartí con nadie de este lugar», dijo. «Algo que tiene relación contigo, más de lo que imaginas». Sofía apretó los dedos contra el borde de la puerta. «No entiendo». «Hace más de 20 años», comenzó Roberto, «vivía conmigo una joven que yo quería proteger. No era mi pareja, no era mi hija biológica, pero para mí significaba una parte esencial de mi vida. Llegó a mi casa siendo apenas una adolescente con un pasado de abandono y un vacío que la consumía. Día tras día, los latidos de Sofía se aceleraron sin que ella pudiera evitarlo. Tenía una mirada muy parecida a la tuya», continuó él, «esa mezcla de fuerza y fragilidad que solo se encuentra en quienes han sobrevivido demasiadas cosas. Yo quise cuidar de ella, ofrecerle un hogar, darle la seguridad que nunca había tenido, pero un día desapareció sin dejar rastro. Nadie supo a dónde fue, nadie supo si consiguió un futuro mejor o si la vida la arrastró hacia otro lugar». Sofía sintió un frío sutil recorrerle los brazos. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Roberto la observó con una intensidad que la obligó a desviar la mirada por un instante. «Porque tú te pareces demasiado a ella. No solo en el rostro, sino en la forma en que te sostienes, en la manera en que proteges a tu niña como si fuera tu única ancla. Ella tenía ese mismo brillo cuando hablaba de su deseo de formar una familia algún día». La garganta de Sofía se cerró. «No tengo recuerdos de una madre», susurró. «Solo sé que fui dejada en una casa donde nunca me quisieron. Nadie habló de mi origen». Roberto dejó escapar un suspiro profundo, uno que parecía llevar años atrapado dentro de él. «Lo sé, por eso quiero averiguar si la mujer que me marcó tanto podría ser la misma que te dio la vida». Sofía retrocedió medio paso, abrumada por la posibilidad que acababa de escuchar. «¿Usted cree que mi madre pudo haber sido esa joven?». «No lo afirmo», respondió Roberto, «pero tampoco puedo ignorarlo. No cuando cada gesto tuyo me recuerda a ella». El silencio se instaló entre ambos como un puente frágil. Sofía sintió que algo dentro de su
pecho se agitaba con una fuerza que no podía controlar. Esperanza y miedo mezclados en un torbellino que la dejó sin palabras. «Si me permites», continuó Roberto, «quiero buscar la verdad, no para invadir tu vida, sino para darte algo que yo no pude darle a ella, un final digno, una historia completa o una señal de que su legado no se perdió». Sofía respiró hondo. «¿Y si no soy esa persona?». Roberto sonrió con una suavidad inesperada. «Entonces igual te ayudaré, porque una mujer que lucha como tú no debería caminar sola». Sofía cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del destino caer sobre sus hombros. «Deme unos días», susurró. «Necesito pensar». Pero ambos sabían que esa noche ya había cambiado sus vidas irrevocablemente. Los días siguientes se volvieron una mezcla de rutina y desvelo para Sofía. Mientras servía mesas, limpiaba vasos y tomaba pedidos, la conversación con Roberto regresaba a su mente una y otra vez. No importaba cuánto intentara concentrarse en su trabajo. Aquella posibilidad palpitaba en su interior como un latido nuevo, extraño e inquietante. Una tarde, mientras acomodaba cubiertos en la barra, Carmen se acercó con su humor habitual. «Últimamente te noto ida, ¿estás bien?». Sofía sonrió con discreción. «Solo cansancio», mintió. Carmen la observó unos segundos, como quien siente que la verdad está escondida detrás de un muro de silencio, pero decidió no insistir. Cuando su turno terminó, Roberto la esperaba junto a la salida lateral. No invadía su espacio. Se mantenía a una distancia respetuosa, como si temiera que cualquier paso en falso la empujara a alejarse para siempre. «¿Puedo acompañarte un momento?», Ma preguntó. Ella dudó, pero terminó asintiendo. Caminaban por la calle iluminada por los faroles, entre el ruido de autos y el aroma de la comida al paso. Roberto mantenía las manos en los bolsillos, como si buscara palabras que aún no encontraba. «No quiero presionarte», dijo finalmente, «pero encontré algo». Sofía se detuvo en seco. «¿Qué cosa?». Roberto respiró hondo. «Un registro, una dirección antigua, algo que podría estar relacionado con la joven de la que te hablé y tal vez con tu origen». El corazón de Sofía dio un salto. «¿Estás seguro?». «No del todo. Por eso quiero ir contigo. No quiero que enfrentes nada sola». Ella bajó la mirada hacia la vereda. La idea de descubrir su origen la asustaba más de lo que podía admitir. Temía hallar una historia de dolor que explicara su abandono. Temía no hallar nada. ¿Qué tipo de registro? Un informe de asistencia social. De hace más de 20 años. Sofía sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. ¿Y qué dice? Que una joven llegó a pedir ayuda pocos meses antes de desaparecer, respondió Roberto. No tenía familia, no tenía documentos, solo dejó un nombre que podría ser real o inventado, pero coincide con una pista que yo llevaba años buscando. Las luces de los autos pasaban a su lado como destellos fugaces. Sofía frotó sus manos temblorosas. «Tengo miedo de lo que podamos encontrar». «Lo sé», respondió Roberto. «Yo también. Pero la verdad, incluso cuando duele, suele darnos un tipo de libertad que no se obtiene de otra forma». Sofía levantó la mirada y encontró en él algo que la sorprendió: vulnerabilidad. Roberto no era un hombre duro ni distante. Era alguien que cargaba culpas antiguas, heridas que nunca sanaron del todo. Al verla, ese peso parecía quebrarse, o como si hubiera esperado años para dar este paso. «Mañana a las 9», propuso Roberto con voz firme. «Iremos juntos». Sofía dudó solo un instante antes de asentir. La mañana siguiente tomaron un transporte hacia un barrio alejado en las afueras de la capital. Las calles eran estrechas, con casas modestas y fachadas gastadas por el tiempo. El edificio que buscaban tenía un portón oxidado y ventanas con cortinas descoloridas. Sofía respiró hondo antes de entrar. Roberto tocó el timbre. Una mujer mayor salió, con ojos que parecían haber visto demasiadas historias tristes. «¿En qué puedo ayudarles?». Roberto mostró el registro. «Buscamos información sobre una joven que vivió aquí hace más de 20 años». Los ojos de la mujer cambiaron de inmediato. Un suspiro tembló en sus labios. «Sí, la recuerdo», murmuró.
Esa muchacha llegó asustada, con una ropa vieja y una mirada rota. Nunca dijo de dónde venía, pero vino con algo. Sofía sintió que su respiración se detenía. Vino con una bebé. El mundo se volvió un eco distante para ella. La mujer los miró con gravedad. Esa bebé desapareció con ella. Nadie supo qué pasó después. Sofía sintió un mareo súbito. Roberto se llevó una mano al rostro, como si la revelación lo golpeara con toda la fuerza de su pasado. La historia que ambos buscaban acababa de abrirse en canal. La palabra bebé resonó en aquel recibidor, humilde como un eco que venía desde muy lejos. Sofía sintió un cosquilleo extraño en las manos, como si de pronto no supiera qué hacer con ellas. Roberto dio un paso hacia la mujer mayor con el rostro desencajado. ¿Una bebé?, preguntó con la voz tomada. La mujer asintió despacio. Sí, llegó con una chiquita envuelta en una manta amarilla vieja. No traía documentos ni apellido ni nada. Solo decía que no quería que su niña creciera en la calle. Tenía una mezcla rara de miedo y fuerza en la mirada. Yo trabajaba en un pequeño programa de ayuda. Traté de orientarla. Sofía clavó la vista en el piso. Esa descripción encajaba con demasiadas piezas sueltas de su propia vida. «¿Recuerda su nombre?», susurró. La mujer se quedó pensando unos segundos. Se hacía llamar Elena. No sé si era su nombre verdadero, pero era el único que repetía. El aire salió del pecho de Roberto como si lo hubieran golpeado. «Elena», repitió casi en un murmullo. Sofía lo observó. «La conocía». Roberto apoyó una mano en la pared buscando estabilidad. «Vivió en mi casa», confesó. «Llegó adolescente, sin rumbo. Yo intenté cuidarla. Un día desapareció. Nunca supe que tenía una niña». La mujer mayor los miró con compasión. Ella hablaba de un hombre bueno, alguien que la había protegido cuando nadie más quiso hacerlo. Decía que si algún día lograba salir adelante, quería volver para agradecerle. Nunca volvió. Sofía sintió que algo se rompía por dentro. No como un desastre, sino como una pieza rígida que finalmente cedía lugar a la verdad. «¿Qué pasó con la bebé?», preguntó con un hilo de voz. La mujer bajó la mirada. Un día Elena desapareció. No regresó por la niña. Lo reportamos. Una familia vino poco después. Dijeron que querían ayudar, que podían criar a la bebé. Firmaron unos papeles improvisados. En esa época nadie controlaba mucho las cosas. Yo no estuve de acuerdo, pero no tenía autoridad para impedirlo. Después supe que esa gente se mudó lejos. Sofía sintió un mareo intenso. «Yo crecí en una casa donde siempre me repetían que nunca debí llegar», murmuró. «No tenían vínculo conmigo. Solo hablaban de una mujer perdida que un día me dejó allí. Nunca mencionaron su nombre». Roberto la miró con los ojos húmedos. «¿Guardas algún objeto de tu infancia? ¿Algo que te entregaran cuando eras pequeña?». Sofía asintió con lentitud. «Tengo una manta vieja de color amarillo y un colgante barato en forma de estrella. La dueña de la casa siempre decía que llegó conmigo y que no servía para nada». La mujer mayor abrió mucho los ojos. «La manta de aquella bebé era amarilla», susurró. «Y recuerdo que su madre llevaba siempre una cadena con una estrella pequeña que besaba cuando se ponía a llorar». El silencio se hizo tan profundo que se escuchó el ruido lejano de un camión en la calle. Roberto se pasó la mano por la cara, intentando contener la emoción. «Elena cargaba esa estrella en el cuello», confirmó. «La tocaba cada vez que se sentía sola». Sofía respiró hondo. No había prueba de ADN en ese instante, ni papeles perfectamente ordenados, ni fecha exacta, pero había coincidencias demasiado precisas. La joven sin apellido, la bebé, la manta, la estrella, la descripción del carácter. Todo formaba una línea invisible que unía su vida con la historia de esa mujer. «Entonces», murmuró, «¿es posible que esa joven fuera mi madre?». La anciana la miró con ternura. «No tengo manera de mostrar un documento», respondió. «Pero en muchos años de haber visto casos tristes, pocas veces vi un hilo tan claro como este». Roberto dio un paso hacia Sofía, conteniendo por respeto cualquier gesto brusco. «Elena quería proteger a su niña», dijo con la voz quebrada. «Yo fallé al no buscarla con más fuerza. Pensé que necesitaba libertad, que en algún momento regresaría. Ahora entiendo que llevaba una carga más pesada de lo que imaginaba».
Sofía sintió lágrimas acumularse en los ojos. No eran solo por la ausencia, sino por la imagen nueva que comenzaba a formarse. Una joven asustada intentando darle una oportunidad distinta a su hija, aunque al final todo se desordenó. No era un abandono simple, era una historia atravesada por pobreza, miedo y decisiones desesperadas. Mi vida estuvo marcada por ese vacío, murmuró Sofía. Crecí convencida de que nadie me quiso desde el inicio. La anciana negó con dulzura. No digas eso. Esa mujer repetía que su niña tenía un alma limpia, una inocencia que merecía algo mejor que la calle. Hablaba de futuro. No dejó de luchar por ella, aunque el mundo la tragó antes de que pudiera lograrlo. Las lágrimas de Sofía cayeron al fin. Roberto la observó como quien contempla un milagro discreto. No uno de esos que cambian la realidad con estruendo, sino uno silencioso. El tipo de revelación que otorga sentido al dolor acumulado. Tal vez no tengamos todos los datos, dijo Roberto, pero ahora sabemos algo importante. Nunca fuiste un estorbo. Hubo una mujer que te amó a su manera, con los pocos recursos que tenía. Y yo, que intenté cuidarla y fallé, tengo una nueva oportunidad frente a ti y tu niña. Sofía secó las lágrimas con el dorso de la mano. No sé cómo procesar todo esto, admitió. Pero por primera vez en mi vida siento que una parte de mi historia tiene nombre. ¡Elena! Roberto asintió con los ojos brillando. Esa joven se fue sin lograr la vida que soñaba, pero su hija está aquí de pie trabajando, cuidando a su niña con un amor que rompe cualquier sombra de abandono. Sofía pensó en su hija, en sus manos pequeñas, en la forma en que buscaba refugio cada vez que escuchaba un ruido fuerte. No quiero repetir la misma historia, susurró. Quiero que mi niña crezca con la certeza de que pertenece a una familia, aunque haya nacido en medio del caos. Roberto respiró profundo. Entonces, déjame caminar contigo, no para reemplazar a nadie, sino para honrar a esa joven y ayudarte a construir algo distinto. Para mí también es una forma de redención. Ella lo miró a los ojos. En esa mirada no había imposición ni lástima, sino una conexión limpia, dolorosa y luminosa al mismo tiempo. Lo voy a pensar, dijo. Pero siento que una puerta se abrió y ahora no quiero cerrarla. Salieron de esa casa en silencio. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, anunciando una llovizna típica de la ciudad. El barrio seguía con su ruido habitual, ajeno a lo que acababa de suceder. Sin embargo, para ellos el mundo ya no era el mismo. Habían encontrado fragmentos de una verdad que, aunque incompleta, les ofrecía algo que ambos necesitaban desde hacía años: sentido. Ya no se trataba solo de un restaurante, ni de una humillación frustrada por unos jóvenes engreídos. Era una historia de 3 generaciones marcadas por el dolor y al mismo tiempo por la posibilidad de construir una nueva ruta basada en el amor sencillo, la dignidad y el perdón. El tiempo siguió su curso y, entre turnos largos, nuevas responsabilidades y una calma que antes no conocía, Sofía descubrió que algo profundo comenzaba a sanar. No tenía respuestas completas sobre Elena. No tenía documentos que confirmaran cada hilo del pasado, pero sí tenía algo que jamás había sentido: pertenencia. Su niña crecía rodeada de voces amables, de personas que la saludaban por su nombre, de un lugar donde la generosidad no era excepción, sino costumbre. Roberto la acompañaba sin invadir, respetando su espacio, ofreciéndole apoyo cuando la vida se hacía pesada. Él también encontró en ellas algo inesperado: la posibilidad de cerrar aquello que había quedado abierto durante décadas. Una noche, mientras el restaurante bajaba la intensidad de sus luces y los últimos clientes se marchaban, Sofía se apoyó en la barra y contempló el salón. No era el sitio donde la humillaron, era el sitio donde renació, el sitio donde por fin tenía voz, donde podía defender a otros, donde había construido una dignidad nueva junto a quienes la valoraban. Roberto se acercó sin prisa. «Tu historia sigue abierta», murmuró. «Lo que venga después no tienes que enfrentarlo sola». Sofía lo miró con serenidad. «Creo que eso es lo que más necesitaba escuchar», respondió. Y mientras apagaban las últimas lámparas,
Entendió que el legado de Elena no era una ausencia, sino una fuerza silenciosa que había encontrado continuidad en su hija, en ella misma y en ese pequeño círculo humano que había aprendido a llamarse familia. El destino no siempre ofrece explicaciones, pero a veces entrega algo más valioso, un camino nuevo. Y por primera vez, Sofía decidió caminarlo sin miedo. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.